Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando el tutorial número 14 que se llama la composición en pintura. Vamos a ver exactamente muchos aspectos de este tema, que es un tema un tanto complejo en el sentido de que es muy amplio, es todo lo amplio que queramos nosotros. Vamos a ver los diferentes esquemas geométricos que se han utilizado a lo largo de la historia del arte en las composiciones de muchas obras importantes y que a nosotros nos van a ayudar para que esas composiciones, utilizando esos elementos geométricos que se superponen a la imagen o que están dentro de la estructura de la imagen que estamos haciendo, pues nos van a ayudar a conseguir una obra mucho más interesante que si no lo hiciéramos. La composición se puede definir como el conjunto de elementos que ordenan los objetos de un espacio determinado. Es decir, la manera de ordenar esos elementos dentro de un espacio, pues a eso se le llama composición, como puede ser la composición musical, en el caso de la música, las notas las ordenamos de una manera para que al final den una armonía, den una melodía, etcétera, etcétera. Aquí exactamente estoy delante de un cuadro que es muy representativo de lo que estamos hablando en cuanto a la composición, que es este que pinté en el Palau de la Música, en directo, allí. Y justamente en este cuadro recuerdo que utilicé uno de los sistemas que vamos a estudiar. Y yo pensé en hacer una C, en este caso, como veis aquí, es una C. Y en este aspecto, yo cuando había ya pintado muchos cuadros, dije, pues ahora tengo que hacer algo distinto, algo mejor. Y entonces pensé en esa C y efectivamente la encontré allí en el modelo de la orquesta, en los primeros violines y demás. Entonces eso fue súper interesante porque luego resultó que este cuadro estaba en la portada del catálogo y también en el cartel que se hizo. Pero no solamente eso, sino es que después se reprodujo en unas litografías que se hicieron en Valencia con 3 cuadros de esa época, del Palau de la Música, y uno de ellos era este también. O sea que, por lo tanto, es un cuadro muy exitoso, que no lo he querido vender, porque es bastante potente. Ha estado en exposiciones y la gente pues, lo ha visto aquí en casa y justamente también están de acuerdo. Entonces, ahora viene muy al pelo de este tema de la composición porque ya digo que es uno de los que más claramente tiene esa estructura geométrica que lo ordena, que ordenan los elementos. Vamos a ver una pizarra digital con diferentes fotos, analizándolas poco a poco y también unos complejos sistemas geométricos que he visto por internet que pueden ser muy interesantes y que vamos a comentar. Vamos a estudiar ahora la composición de los puntos que se pueden hallar fácilmente con la división. Tenemos aquí esta foto y entonces vamos a intentar hallar los puntos importantes de la composición, que hay una regla de los 3/3 o algo así que se llama, de muchos sitios, y que además la tenemos en el móvil. Cuando hacemos una foto nos sale una especie de cuadrícula que se adapta perfectamente a la composición, que son 3 partes por la derecha y 3 partes por arriba. Esto se halla más o menos de una manera bastante aproximada, pues haciéndolo nosotros como vamos a hacerlo ahora mismo. Por ejemplo, tenemos la parte superior de la foto, que es todo esto de aquí, la vamos a dividir en 3 partes a ojo, ¿vale? Más o menos, lo podemos medir si queremos, pero si no, pues a ojo más o menos, de buen cubero, con nuestra percepción tiene que ir mejorando en ese sentido, como artistas, pues tenemos que saber medir visualmente. Por ejemplo, otra parte sería aquí, ahí, más o menos, y otra sería, por ejemplo, aquí. Esas serían las 3 partes de la horizontal y las 3 partes de la vertical. Entonces, ¿ahora qué se hace? Pues ahora se prolongan estas líneas perpendicularmente, perdón, no, esto no es perpendicular.
Vamos a hacerla, bueno, lo borramos. Vale. Y ahí cogemos ahora la perpendicular. La perpendicular que sería más o menos, según el programa este, sería por aquí. Ahora hacemos otra por este lado. Otra por este lado. Y otra por este lado. Bien, entonces lo que nos interesa realmente de esta operación, que como veis más o menos coincide, que están más o menos las partes parecidas, nos interesan los 4 puntos que hemos hallado como conclusión de esta operación que hemos hecho con las líneas. Por ejemplo, uno de los... Perdón, a ver, vamos a ponerlo con el otro tipo de línea. Es decir, esto sería un punto, esto sería otro punto, este sería otro punto y este sería el cuarto punto. ¿Vale? Está claro que esos son los 4 puntos que nos interesan. Todo lo demás podemos borrarlo si queremos, ¿eh? Por ejemplo, vamos a borrar aquí esto para que no moleste excesivamente. Entonces, bien, vamos a dejarlo ya así. Vemos en esta composición justamente de esta foto que las líneas y los puntos están bastante claros, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, la figura, que en ese sentido sería pues casi lo más importante de la composición, en este caso, si no hubiera figura, pues a lo mejor sería este camino, que es el más importante también de la composición, ¿no? Entonces, la figura está justamente muy cerca del punto inferior izquierdo, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la composición, la figura la pondríamos un poquito más atrás para que coincidiera un poquito más, o sea, incluso estaría más grande. Es decir, esta figura la ponemos aquí un poco más atrás y más grande, con lo cual le daríamos mucha más importancia y estaría encima en el punto que hemos hallado de importancia de la composición. Es decir, cuando se hacen cuando se hallan estos 4 puntos importantes de la composición, lo que tenemos es que hacer coincidir en esos puntos el elemento más importante de nuestra composición. ¿Y cómo sabemos cuál es el elemento importante de nuestra composición? Bueno, pues eso lo tenemos que decidir nosotros. Ya digo que en esta foto, por ejemplo, pues la figura sería un elemento visualmente importante que todo el mundo miraría y tal si pintamos un cuadro con este tema, con esa figura ahí. Si no tuviéramos la foto, o sea, si no tuviéramos esa figura, pues entonces habría que decidir qué es lo que queremos. Yo creo que quizás esta casa de aquí, este espacio, entonces tendríamos que llevar este espacio a este punto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues quitar toda esta parte de aquí, quitar la imagen, no sé si se puede hacer esto aquí ahora mismo, pero bueno, os lo imagináis. Quitamos toda esta parte y este punto lo llevamos aquí. Los demás, claro, tendrían que ajustarse y de esa manera la composición quedaría muchísimo más interesante, mucho más armónica. Este es uno de los elementos o una de las prácticas más interesantes para hallar rápidamente y resolver rápidamente la composición, temas de la composición. Pero además tenemos otras cuestiones también a tener en cuenta, como son, por ejemplo, que en una composición no se pueden hacer líneas horizontales totalmente, o paralelas. Vamos a verlo en un dibujo. Vamos a verlo esto en un dibujo. Por ejemplo, si tenemos el horizonte del mar, ¿no? Entonces, pues aquí hay barquitos y aquí está la arena, ¿vale? Y aquí hay sombrillas y todo esto. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Entonces, las sombrillas en la playa son un elemento que rompe la línea del mar, ¿vale?
Esa sombrilla rompe la línea del mar y eso es interesante para la composición. Porque si hacemos una composición en la que está solo el mar, el cielo aquí, con sus nubes, ¿vale? Perdón, vamos a cambiar esto. Las nubes, ¿vale? Las nubes del cielo, por ejemplo. Entonces, pues naturalmente puede ser muy soso esta línea y aquí una cosa, aquí otra, ¿no? Entonces, siempre intentamos que haya elementos que nos den cierto movimiento, una cierta perspectiva. Por ejemplo, esta sería la línea de la costa, por ejemplo, podría ser. Entonces, la sombrilla, claro, ya no tendría que estar aquí. Se puede llevar abajo. A ver, ¿cómo es esto? Coge aquí. Y no sé si ahora nos dejará coger esto. Pero hay que seleccionar cada parte o algo así. No sé cómo es. A ver. Me parece que coge elementos solos. Bueno, vamos a ponerla por aquí. A ver. Por ejemplo, porque hemos visto que la costa no es paralela a esta línea, ya le hemos dado un cierto movimiento, como veis, ¿de acuerdo? No rompe la sombrilla entonces la línea de horizonte, habría que romperlo de otra manera. ¿Cómo podríamos romper? Pues por ejemplo con una montaña. Hacemos una montaña que venga por aquí, por ejemplo, y que encima venga así, ¿no? Es decir, la montaña es una montaña rocosa, entonces esta parte de la línea de tierra ya no estaría, claro. Vamos a hacerlo más pequeño, si se puede. Ahí. Por ejemplo, así. ¿Veis? Entonces, esto ya va adquiriendo mucho más movimiento. No era la simple línea del mar con la línea de la arena y ya está. O sea, porque eso no tiene ninguna gracia. ¿De acuerdo? Hay que siempre buscar diagonales, líneas inclinadas, incluso zigzag. O sea, composiciones en zigzag, que tengan mucho movimiento. Esas son algunas de las cuestiones más importantes en la composición que os puedo decir ahora mismo. Aquí vemos la ley de 2/3 que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces aquí vemos un ejemplo claramente que dice que se divide la imagen en 9 partes iguales y estas dos se dividen en 2 líneas imaginarias iguales de forma horizontal y 2 más de vertical. Como veis aquí, más o menos lo que hemos visto antes. Aquí lo han cogido de una foto donde se ve una paloma, es la cabeza de la paloma, coincide con el punto, y aquí de un señor que está ahí con los pájaros o lo que sea. Entonces, bueno, aquí en ese sentido hay 2 elementos que coinciden en la composición, que bueno, podría ser, ¿no? También una opción. Como veis, al estar en esos puntos, pues la cuestión de la composición queda mucho mejor, queda mucho más equilibrada. Vamos a ver otros ejemplos que he estado buscando por internet. Por ejemplo, aquí tenemos también la misma serie de formas de composición básica a nivel de 3/3 que hemos visto aquí, que es esta. Aquí tenemos pues una espiral dorada, le llaman. Bueno, es la forma de la espiral, podría ser una manera de hacer la composición. Aquí vemos la ola, esta, que es un ejemplo de esa forma en espiral. Aquí vemos el ejemplo de los 3/3 que hemos visto anteriormente y tal, o sea que no hay más dudas. Aquí tenemos una diagonal también, que es una composición que interesante. Cuando es la diagonal, esto es como muy básico, ¿no? Pero pues se puede complicar mucho más esa diagonal, como veremos. En forma de pirámide también, vemos esta pirámide de aquí. La curva en S, que es un río, un agua, ¿qué tal? También es muy interesante esta composición. Y la forma en L, que es esta del árbol, que está en uno de los puntos marcados, y luego tenemos todo esto vacío. Esa sería también una manera de simplificar los diferentes sistemas
de composición. Aquí un ejemplo más de la regla de 3/3, donde vemos una foto de una modelo y ahí tenemos que los puntos, por ejemplo, la cabeza podía estar aquí y las manos, pues a lo mejor se iban de la composición. Entonces aquí han elegido este punto de vista, que sería aquí en el cuello y las manos de esta manera, porque hay una línea diagonal que no se aprecia mucho. Esta línea diagonal que tenemos ahí en rojo, vamos a dibujarla nosotros también. Esta línea diagonal, que al dibujarla, pues, bueno, pasa por un punto, tal, o sea, exacto, la diagonal pasa por dos de los puntos de la regla de 3/3, como veis, dos de los puntos, y también es un apoyo en cuanto a esa manera de componer, ¿no? Que los brazos en concreto parece que son dos elementos muy importantes porque aparecen en la composición y coinfluyen al final de este espacio que tenemos aquí, ¿no? Es decir, es una aplicación un poquito de la regla de 3/3, de que tampoco hay que tomársela al pie de la letra, sino es una referencia que se ha estudiado con el tiempo en fotógrafos, en pintores y bueno, pues también podemos utilizar la intersección según unas líneas que tracemos por ahí. Aquí vemos otra de las aplicaciones de la composición, sacado también de otros textos. Como veis aquí, aplicado a un paisaje, tenemos que la masa principal está a la izquierda, pero hay una especie de balanza, de manera que la más pequeña está más alejada de ese centro de gravedad, digamos, de la balanza, ¿no? Entonces, esta composición es muy interesante porque veis ahí que se compensa esa balanza en función de un elemento muy pesado a la izquierda y luego otro más pequeño a la derecha, pero a una distancia suficiente. Es decir, no se puede poner esto más para acá, no se puede poner el árbol más a la derecha, sino que tenemos que ponerlo en una distancia para que este punto de aquí, pues sea realmente marcado. El tema de la balanza, las escalas balanceadas, equilibradas, digamos, sería la traducción de este texto. Entonces tenemos aquí que hay un cierto balanceo entre estos dos elementos que tenemos ahí. O sea, tenemos esta masa, esta masa de la izquierda, tenemos esta masa de la izquierda y tenemos esta masa de la derecha. Entonces estas dos masas se representan perfectamente para que aquí, por ejemplo, se ha jugado también con esta otra más grande al fondo y estas dos quedan más reducidas, ¿vale? Pero también queda una cosa equilibrada. Como veis aquí, esta que sería la circular, bueno, la circular, pero con variedad, ¿no? O sea, aquí hay más o menos un círculo, un óvalo en todo esto, pero, con toda la variedad que se nos pueda ocurrir. O sea, no vamos a hacer simplemente poner unas del mismo tamaño, sino que aquí, como veis, se ha variado las nubes de un tamaño muy distinto, igual que aquí, pues hay unas curvas, hay unas cosas, es decir, hay muchos elementos que sí, bueno, recuerdan a una circunferencia, pero bueno, de alguna manera, ¿eh? La S también es una composición muy lograda y muy interesante, como veis, porque tiene mucho movimiento. Aquí tenemos toda esta línea que tenemos ahí. Igual que aquí, ¿no? O sea, es decir, aquí tenemos todo este tema de las S que pasan del río con los árboles, entonces también son composiciones muy interesantes. Aquí el momento del río es muy obvio, ¿no? Se puede complicar mucho más esto de la S en otras composiciones y sobre todo tener en cuenta que el árbol que está aquí a la izquierda pues tendría que también compensar un poco con otros elementos que haya por aquí, como vemos. Y por último tenemos de la balanza que hemos visto al principio, pero que en este caso parece que está en un lateral. Entonces, si ponemos estos elementos, o sea, que pesan en un lateral, tenemos que poner una distancia
entre ellos, o sea, una distancia entre ellos, para que se cumpla esa sensación de equilibrio entre las formas. Aquí además se juega también con esta curva, pero también fijaros que esto está a una distancia con respecto al otro elemento de la composición, porque esa distancia justamente es la que hace que compense la masa esta grande, como vemos en este esquema, que la masa grande está más cerca del medio y la más pequeña está más alejada, como hemos visto en el primero, ¿vale? En este de aquí. Aquí vemos a tres obras de tres artistas, Chagall, Matisse y Caravaggio, cómo usaban estas líneas de referencia para marcar precisamente unas ciertas jerarquías entre los diferentes elementos de la composición. Aquí Chagall, por ejemplo, fijaros esta línea tan especial con respecto a esta, y estas de aquí que marcan donde está la figura. Normalmente esto coincidiría con el punto que decíamos, la figura esta con los 3/3, pero además pues ha hecho que a partir de ahí haya una línea que le marca los campos que hay aquí, y aquí también pues esta línea la utiliza para marcar aquí unos rojos que se equilibran con estos rojos de aquí. Aparte que la composición es muy inventada, en el sentido de que esta persona volando, etcétera, la marca con esta inclinación, fijaros. Es decir, no la deja al azar, sino que hay una inclinación que tiene más o menos que respetar para que eso quede interesante. Matisse, en la danza esta, pues utiliza unos óvalos, como veis, superpuestos, y a la vez unas líneas de cierto movimiento, ¿no? O sea, entonces, claro, con esos esquemas, las figuras quedan perfectamente encajadas dentro de esa composición y de ese círculo de danza. Caravaggio también, para darle ese movimiento a las composiciones con esas figuras tan tremendo que hacía, no se limitaba a poner las figuras en un estado normal, natural, sino que le daba mucho movimiento precisamente con estos esquemas. Fijaros las diagonales que hay aquí, esta diagonal roja con esta otra roja, una X, que también es una composición muy interesante, que no ha salido antes, la X. Entonces, luego ya estas azules son, digamos, complementarias, ¿no? Estas líneas complementarias, que naturalmente también se marcan, pero aquí lo importante es la X esta que tenemos, que es la que domina toda la composición. Y claro, una X es, digamos, es de lo más movido, de lo más desequilibrante. Aquí vemos otro ejemplo aplicado también a otras obras, estas circunferencias, estos óvalos, que de alguna manera pues sirven para hallar, por ejemplo, el centro de los ojos, en este caso del retrato. Vemos que hay unas curvas aquí de alguna manera concéntricas, un poco tal. Entonces, esos elementos hacen que la figura o la foto esté pues de una manera especial. Y aquí vemos un detalle de un cuadro de Velázquez, donde tenemos la línea que marca al niño y todo el espacio que tenemos aquí, como vimos antes en los pesos, del otro elemento que está a una distancia, de este elemento grande, está a una distancia y es mucho más pequeño, ¿vale? O sea que ahí lo tenemos también aplicado a otros artistas. Continuamos con lo mismo, vemos aquí en el cuadro del Greco, donde se puede ver perfectamente un triángulo, en rojo, donde se enmarca la figura en este caso. Serían como unas líneas maestras. Y en esta composición de Juan Gris, pues tenemos también, por supuesto, unas líneas geométricas que se van cruzando, que van haciendo que eso tenga cierto sentido de la abstracción y de la geometrización. Por lo tanto, vemos que sí, que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia del arte todo este tema de los esquemas compositivos. Aquí vemos justamente en un cuadro bastante importante de Seurat, de la orilla es un detalle, de la orilla del río no sé qué. Entonces ahí tenemos como la línea que vemos esta roja marcada con esa dirección sería la línea un poco de la mirada del espectador, ¿no?
Primero vemos este personaje tumbado, luego vemos a este chico que está aquí sentado, más importante, y luego ya vemos el resto de cosas que hay por allá. Pero fijaros cómo esa mirada tiene una danza, un movimiento en forma de S, que la hace muy interesante, que es lo que decíamos antes con respecto a las S, que son composiciones muy dinámicas y muy en movimiento, y el usarlas siempre le da una garantía de éxito a la composición. Esto es simplemente un repaso de las formas que hemos visto que pueden contener la composición de unas pinturas, de unos elementos. Como repaso también diríamos que la composición se define como la manera de ordenar los elementos en una composición, precisamente. O sea, la ordenación de esos elementos es justamente lo que se llama la composición, la manera de ordenar esos elementos. Entonces, fijaros que se pueden ordenar de forma diagonal, triangular, piramidal, simétrica, balanceada, circular, radial, S, L y aspa, que es la última que hemos visto, esa de ahí de Caravaggio en concreto. La simétrica no es muy recomendable, justamente la simétrica, os quería decir, que es la menos recomendable. Hay que intentar evitar las simetrías, porque son muy evidentes, muy obvias y no aportan gran cantidad de misterio a la composición. Aquí vemos el peso por posición, es decir, que hay unas formas que según la posición que tenga tienen más peso que otra. Por ejemplo, en el cuadrante o en el cuadrado inferior derecho es donde más peso tiene las formas en general, la imagen, porque la lectura es de izquierda a derecha. Entonces, donde se termina, es ahí, pues ahí es donde más pesan las formas, como veis en este esquema. Entonces, si la ponemos aquí, tiene muchísimo menos peso que esta, ¿vale? Es totalmente lo contrario. Con la circunferencia pasa lo mismo. Si la hacemos centrada o la ponemos hacia la izquierda o hacia la derecha, pues también varía la sensación que tenemos de peso con respecto a esas formas circulares. O sea que, por lo tanto, la posición de la forma también es un elemento que hay que tener en cuenta, porque según cómo esté situada con respecto al recuadro de la composición, pues nos dará una sensación u otra. Vemos que arriba pesa más que abajo. O sea, si ponemos esto aquí arriba, pesa más que esto, aunque esté abajo, pero por estar a la derecha. Que lo que vemos aquí, que a la derecha pesa más que a la izquierda. Eso hay que saberlo. O sea, que a las derechas siempre es mucho más pesado que a la izquierda. Por la lectura, generalmente, de nuestra escritura. Luego, la orientación vertical es más pesada que la oblicua. Es decir, esto pesa más que esto, ¿vale? La diagonal, ¿no? Más que, o sea, o la horizontal. Es decir, esas tres posiciones hay que tener en cuenta, pues que esta pesa más, esta menos y esta menos. Entonces, eso hay que saberlo también a nivel visual. Peso por tamaño, es decir, a mayor tamaño la figura, mayor peso visual. Es decir, si aquí marcamos esta manzana a la izquierda, pues tiene un peso mayor que esta otra. Aquí lo mismo, esto es un móvil de Calder, entonces aquí tenemos que esta forma pesa más que todas estas anteriores, pero están para equilibrar ese peso, de alguna manera. Luego la profundidad o la lejanía también crea pesos distintos. Por ejemplo, aquí, como veis, este niño que está en primer plano pesa mucho más que ese que está en segundo plano, que está más pequeño, está más lejano. Pero, de alguna manera, hay un cierto equilibrio en lo que hablábamos antes con respecto a que aquí a la izquierda, si hay un peso importante, el otro tiene que estar mucho más distante y equilibrado para que la balanza esté equilibrada. Sí, que esté equilibrada, ¿vale? Aquí vemos el peso por color, con un ejemplo de Matisse en concreto, de esta pecera sobre una mesa. Entonces ahí tenemos que los colores cálidos, los oscuros y las tierras pesan más que los colores fríos, los claros y los saturados o puros. Además, los colores cálidos se acercan hacia el espectador y los fríos se alejan.
Ahí lo veis, más o menos en estas balanzas, como podría ser, entre un color cálido y uno frío, pesa mucho más el cálido, entre un tono verdoso, tierra, tal, con respecto a este tierra, pues también. Y con respecto a los oscuros. Aquí tenemos las fresas, estas, que según tenga el fondo de un color u otro, la figura aparece de una manera distinta. Aquí tenemos la igualdad de fondo, a igualdad de fondo es más pesado el tono que más contrasta. O sea, aquí contrasta este más, entonces tenemos el mismo fondo, pues esta contrasta mucho más que esta, evidentemente. Y después la zona negra tiene que ser mayor que otra blanca para contrapesarla. Es decir, que aquí pues tenemos que la blanca se sale de la composición, la taza blanca, para que esté equilibrada con respecto a esta taza negra. Bueno, pues es decir, todo esto son cuestiones que hay que ir analizando, quizás en obras de otros artistas, en otras posibilidades, para luego tener más información. Aquí tenemos la ley de compensación de masas, es decir, que si para contrarrestar el peso de esta figura, pues tenemos que poner la posición de las otras de esta manera para que sea compuesta también, como hemos visto antes, con respecto a la izquierda pesada y la derecha no tanto, ¿no? Es decir, sería este esquema de aquí. Aquí lo vimos también en esto. Vemos que aquí esta figura de Gauguin, pues tiene aquí esta otra figura más pequeña ahí, ¿no? Y aquí lo mismo, pero al revés. O sea, la figura está a la derecha, esta figura muy grande, la otra es mucho más pequeña y está ahí. Es decir, no quedaría bien poner dos figuras al mismo nivel, o sea, dos figuras primeras al mismo nivel, ¿vale? Sino que esa relación de equilibrios es muy interesante utilizarla. Aquí es el equilibrio cromático, es decir, que para conseguir un equilibrio de color entre dos tipos tenemos de peso distinto, tenemos que aumentar proporcionalmente el tamaño de las formas correspondientes al tono más ligero. Es decir, que el tono más ligero, que en este caso es todo esto de aquí, pues tiene, en el caso de la acuarela esta o de la pintura de Turner, ahí tenemos un peso importante y este equilibra, aclarándose este oscuro que tenemos aquí. Entonces, si aquí pusiéramos otro oscuro, entonces sería una cosa muy distinta. Es decir, hay que tener esa alternancia. Aquí lo mismo, aquí veis que las figuras que están bastante simétricas, en una cierta línea, no es recomendable, pero por ejemplo estas que son más oscuras contrapesan a estas que son más claras. Es decir, si todas fueran como estas aquí también, pues sería muy aburrido, y para darle más dinamismo, para darle más gracia a la composición, aquí se han hecho oscuras y aquí se han hecho con colores más claros y vibrantes, en este caso de Gauguin. En Matisse, en este retrato, pues un poco lo mismo también, es decir, aquí se ha cogido aquí un oscuro y claro, aquí tenemos oscuro y aquí claro, aquí oscuro y aquí claro toda la cara, ¿no? Es decir, aquí tenemos un rojo y aquí tenemos amarillos, es decir, para compensar pues toda esta parte de aquí que es más fría, ¿no? O sea, aquí están los cálidos y aquí están los fríos. Entonces, todos esos elementos, si se utilizan en una composición, le dan a un retrato cualquiera pues una riqueza muchísimo mayor. Bueno, pues estamos terminando este tutorial sobre la composición. Espero que os haya gustado, que lo practiquéis en vuestras próximas composiciones y que cualquier duda la pongáis en los comentarios del vídeo, aparte de que os suscribáis los que aún no lo estáis, etcétera, etcétera. Que disfrutéis con la pintura, practicando todas estas cosas que hemos visto en el máster de pintura y que estamos viendo. Aún quedan muchos vídeos mucho más profundos. Estamos poniendo las bases, digamos, de lo que es la pintura en cuanto a sus elementos básicos y elementales que hay que ir conociendo, y luego iremos profundizando ya en otras cuestiones mucho más puntuales. Que disfrutéis con la pintura y hasta el próximo vídeo. Chao.